El abogado Ricardo Vanegas, asambleísta. Muchísimas gracias por atender nuestro requerimiento de entrevista este fin de semana. Algunos pudimos verlo en las redes sociales, evidenciando lo que aparentemente, y digo aparentemente porque me gustaría escucharlo de su propia voz, lo que aparentemente serían pruebas fraguadas que provocarían este intentona de juicio político al presidente de la República. En una entrevista que duró más o menos un buen tiempo con su entrevistado, que un funcionario del gobierno, funcionario que tenía clara la película con lo que había pasado en el tema de Flopec, decía pues que la responsabilidad que se le está indilgando al presidente de la República y que es el corazón de este juicio político no es tal. Me gustaría, por favor, que nos ponga en contexto, asambleísta, para que la audiencia que de repente no lo pudo ver en las redes sociales entienda lo que estoy indicando. Bienvenido, asambleísta Vanegas, a este programa. Lo escuchamos. Buenas noches y gracias por la entrevista. Este llamamiento a juicio contra el presidente Lasso, fundamentalmente, como lo ha dicho la Corte Constitucional, es por la responsabilidad política en el supuesto peculado que se ha cometido en Flopec por el contrato con Amazonas Tankers. Y ese es el tema del análisis. Todo lo demás no es sujeto de análisis. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho como asambleístas responsables? Tomar contacto con los testigos que consideramos claves, el almirante Johnny Estupiñán y el ingeniero Osvaldo Rosero. Con Osvaldo Rosero, evidentemente tuve una conversación en vivo que se transmitió y él nos dice lo que consta en el proceso y que de manera intencional ha sido, yo digo, tapado o a lo mejor elaborado de tal forma que cuentan una historia que no es cierta. Para que los ciudadanos lo tengan claro, en noviembre 21 del año 2021, la Contraloría General del Estado hace conocer de un informe. Ese informe se refiere a la auditoría de enero a diciembre del año 2020 sobre el contrato de Amazonas Tankers, donde encuentran que como los intermediarios que han utilizado los barcos para los fletes son barcos antiguos o viejos, hay ahí una aparente pérdida de $6.100.000. $6.100.000. Y el informe de la Contraloría en ningún momento señala que hay responsabilidad penal. Tampoco dispone que se dé terminado unilateralmente el contrato con Amazonas Tankers. Lo que se dice es que este contrato, las tarifas de los fletes tienen que ser revisadas o tienen que ser modificadas. Y así consta en el informe. O sea, esto es un documento público que no puede ser alterado. Asambleísta, ¿qué hubiese pasado si el presidente de la República hubiese dado por terminado de manera unilateral el contrato en base a un informe de Contraloría que no recomendaba eso? ¿El país hubiese tenido algún tipo de problema legal? A ver, primero que ese contrato obedece a reglas que están en Londres y en Nueva York. Segundo, el presidente de la República no puede declarar terminado unilateralmente ese contrato porque no es el gerente de Flopec. Eso solo lo puede hacer el gerente del Flopec y una vez que se reúnan los requisitos establecidos en la ley y en el contrato que se ha firmado. Y debe quedar claro que lo que la Contraloría dispuso es que se hagan informes técnicos, jurídicos y legales. Entonces, siga, asambleísta, siga. Cuando el almirante Estupiñán declaró terminado unilateralmente el contrato el 1 de febrero, decía que era porque habían afectaciones económicas, pero el 4 de febrero el mismo almirante revoca lo que había hecho, porque ¿cómo pueden haber afectaciones económicas si hubo una utilidad de $18 millones el 2021? A ver, entonces con ese escenario, asambleísta, con ese escenario que usted señala de que hubo utilidades, de que el informe de Contraloría no señala lo que dicen algunos asambleístas como base para este juicio político, ¿dónde está la responsabilidad política del presidente de la República? Es que no existe la responsabilidad política, porque esto todavía es más grave. El ingeniero Rosero, que reemplaza al almirante,
procede a hacer los correctivos que la Contraloría le dice. Y al hacer los correctivos, ¿con qué nos encontramos? Que mejora la situación de los fletes, y al mejorar la situación de los fletes, viene una reactivación económica, y al terminar el ejercicio económico el año 2022, en caja se facturan 960 millones de dólares, es decir, 420 millones de dólares más que el año 2021 y 400 millones más que todos los últimos 11 años. Y de eso le queda una utilidad de 180 millones de dólares a Flopec. Y de esos 180 millones de dólares ni siquiera se toman en cuenta los 30 millones de dólares que tuvieron que pagar porque iban a embargar las embarcaciones de Flopec en junio del año 2022. ¿Dónde está el perjuicio económico? Voy a continuar la entrevista con Silvia Favara. Ella tiene más preguntas para usted, asambleísta. Gracias por contestar mis primeras inquietudes. Silvia. Asambleísta, buenas tardes. ¿Cómo queda la Corte Constitucional? La verdad es que no se preocupó de poder verificar, de poder contrastar, de poder empaparse bien de la documentación. ¿Cómo queda el procedimiento de la Corte? A ver, los jueces de la Corte lo que tenían que haber hecho es leer la demanda, pero también tenían que leer los anexos, porque no puede ser que la Corte diga en su fallo que el Contraloría ha dispuesto que se termine unilateralmente el contrato cuando eso nunca ha pasado. Eso no hay en ninguna parte, y ellos ponen en el 86 numeral 2 o 3 de su sentencia, se refieren a un informe del 22 o 21 de febrero del año 2022 que no existe. ¿De dónde sacaron ese informe? Me van a decir, fue un error de tipeo. Perdónenme, que 6 jueces de la Corte Constitucional cometan un error de tipeo en un tema tan trascendental como es el juicio del presidente de la República, y que además no hayan verificado los documentos que sí emitió la Contraloría para llegar a la conclusión de que puede haber una responsabilidad política porque aducen que el presidente Lasso recibió la comunicación del almirante del almirante Estupiñán, y que el almirante Estupiñán le había dicho que lo habían removido porque él había declarado terminado unilateralmente el contrato, lo cual no es verdad. A él no lo remueven por eso, si él mismo revoca la revocatoria, y porque además lo que hizo el gerente que lo reemplazó es cumplir lo que le dijo la Contraloría, y por eso viene la reactivación económica. ¿Qué es lo que se descubre? Que quienes pueden estar atrás de este juicio son los intermediarios, pues, los de los fletes, los que dejaron de ganar 420 millones de dólares el año pasado en cuanto a lo que ellos cobraban, mejor dicho, eso es lo que el Estado dejó de ganar, porque lo cobraban los intermediarios. Usted va atando cabos, así como yo descubrí que en la superintendencia de compañías estaban las vinculaciones societarias con algunos de los miembros de ese juicio, de esa comisión ocasional, y también estaban vinculados en el SRI, que mañana se va a levantar la reserva, los empresarios que estaban vinculados con los negocios de la eléctrica. Aquí están vinculados los que desde el año 2010 se han encargado de cobrar los fletes, por gusto, si el Estado no necesita que nadie sea intermediario en los fletes. Entonces ya vaya usted enfocando. Miren, cuando yo traté el tema de la subvención de compañías, Albania, los albaneses y la mafia desaparecieron de la demanda. Y cuando yo traté el tema del SRI, desaparecieron todos los negocios de las eléctricas. Y ahora, ¿cómo haces desaparecer a los señores que son los intermediarios? Asambleísta, ahora, ¿cuál es el papel de esta señora Mireya Pazmiño? ¿Por qué cambió su discurso? En el año pasado no habría dicho de que toda la documentación, de que todo, digamos, la renegociación estaba en orden, y ahora de pronto dice que el presidente ha caído en un peculado. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió el discurso? ¿Fue una equivocación? ¿O cuál es el papel de ella? ¿Por qué la importancia? Bueno, yo no le puedo decir cuál es el papel de la señora, pues no, yo con ella no me hablo. Pero evidentemente, en lo que señala el ingeniero Rosero, ellos dieron cumplimiento
no solamente las recomendaciones de la Contraloría, sino también al informe de la Comisión Económica que preside la señora asambleísta Pazmiño. Y así consta. Y ahí no había peculado. Estamos hablando que en octubre del año 2022, 2022, sí, no había peculado. ¿Y cómo es que ahora habla de peculado? Y además, para que haya peculado tiene que haber un desvío de fondos públicos. Tiene que haber un perjuicio del Estado. ¿Y cómo hay un perjuicio del Estado si lo que ha hecho la Flopec es cobrar 420 millones de dólares más que el año 2021 y 400 millones más que en los últimos 10 años? 4.400 millones se han llevado los intermediarios en Oflet. Nada más. Y ahora pregunte quién son amigos de esos señores. Pues. ¿Con qué gobierno empezaron? El mismo almirante Estupiñán lo pone en su carta. Eso empezó en la época del presidente Correa. Así que pónganse a atar los cabos, y está facilita la respuesta. Claro. Bueno, pero al parecer no se necesitan pruebas, porque como aducen de que es un juicio político, cualquier narrativa teóricamente que se pueda manejar, pues entonces tiene validez. No, perdóneme. La Corte Constitucional tenía la obligación de revisar. Mire, si aquí el país se escandaliza porque algunos jueces ponen en libertad al gordo Lucho y a otros delincuentes, lo que ha hecho la Corte Constitucional es mucho más grave. Está jugando con la estabilidad política de un país, dando lugar a un juicio político a base de una mentira. Eso es una irresponsabilidad total. Lo que pasa es que en este país los jueces constitucionales pueden hacer lo que ellos quieran porque nadie los puede llamar a juicio político. Y eso habría que cambiar en la Constitución y en la ley. Porque esa irresponsabilidad a personas como nosotros nos hacen pensar que a lo mejor hay un entendimiento de estos jueces con partidos políticos. Puede estar más allá de la ley. Gracias. Asambleísta, ¿qué debería pasar en la Comisión de Fiscalización y posteriormente en el Pleno? Me imagino que usted ya se ha sentado a conversar con otros correligionarios suyos de Pachacutic con relación a esta información que usted le hizo pública y que consta también en parte en el proceso, como usted lo ha señalado, con la gente de Pachacutic. ¿Qué le dicen en las filas de Pachacutic? Yo acabo de llegar de Miami haciéndome un chequeo de mis arterias, por eso no estuve la semana pasada. Y lo primero que hice fue reunirme con el almirante Estupiñán y con el ingeniero Rosero el viernes, con el uno y el sábado con el otro. Y acabo de aterrizar aquí a Quito. Muchísimas gracias por atendernos, pese a todo lo que señala. Con nadie. Muchísimas gracias por atendernos, pese a todo lo que señala, y esperemos Dios mediante que los exámenes hayan salido bien. En las próximas horas se reunirá En las próximas horas todo salió bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho escuchar eso. Próximamente se va a reunir, en las próximas horas se va a reunir con su bancada. Siempre nos reunimos, tenemos que reunirnos. Para tratar este tema en particular. El jefe de bancada pone los temas a tratar, pero evidentemente hubo una resolución del Consejo Político que nosotros teníamos que apoyar el juicio político, y el juicio político ya está. Pero ahora tenemos que entrar a analizar lo que nos ha dicho la Corte Constitucional. Solo pueden entrar a analizar la responsabilidad política en el supuesto peculado de Flopec, que para mí no existe. Y segundo, tenemos que respetar la Constitución, el debido proceso y el tema de del ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perfecto, asambleísta. Un gusto verlo. Gracias, asambleísta, gracias por habernos atendido. Recién llegando el país de unos exámenes particulares que se está haciendo, y este fin de semana, ayer concretamente, causó bastante movimiento este enlace